Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en pausa, como si el cielo hubiera guardado silencio y nuestras oraciones rebotaran contra las paredes de una habitación vacía. Y es precisamente en esos momentos cuando muchos comienzan a dudar, a preguntarse si fueron olvidados, si sus sueños eran solo ilusiones o si su fe no era suficiente. Pero lo que pocos comprenden es que el silencio no siempre significa ausencia. Muchas veces significa preparación. Porque cuando Dios decide formar a alguien para algo grande, no lo hace en medio del ruido, lo hace en lo secreto, en lo invisible, en lo que nadie aplaude ni reconoce. Y ese proceso puede sentirse como aislamiento, como retraso, como puertas cerradas y caminos bloqueados, pero en realidad es un entrenamiento profundo del alma, una transformación interior que no puede ocurrir bajo la mirada constante de los demás. Porque antes de exponerte a la luz, Dios fortalece tus raíces en la oscuridad. Antes de confiarte una misión visible, trabaja en tu carácter, en tu paciencia, en tu humildad, en tu capacidad de resistir cuando nadie te entiende. Y es que el silencio es el lugar donde se revelan tus verdaderas motivaciones, donde descubres si sigues creyendo cuando no hay señales, si sigues avanzando cuando no hay aplausos, si sigues orando cuando no hay respuestas inmediatas, porque ser preparado en silencio significa aprender a depender de Dios y no de la aprobación humana. Significa soltar la necesidad de explicar tu proceso a todo el mundo. Significa aceptar que no todos entenderán por qué estás atravesando ciertas pruebas, pero aún así continúas confiando. Y muchas veces ese silencio duele, porque ves a otros avanzar más rápido, alcanzar metas, recibir reconocimiento, mientras tú sigues en el mismo lugar, aparentemente sin progreso. Pero lo que no sabes es que Dios no está trabajando solo en lo que vas a hacer, sino en quién te estás convirtiendo. Porque lo que haces puede abrir puertas, pero quién eres determinará cuánto tiempo podrás sostenerlas abiertas. Y si Dios te diera ahora lo que estás pidiendo sin haber fortalecido tu interior, tal vez el peso de la bendición sería mayor que tu capacidad para administrarla. Por eso el silencio no es castigo, es protección, es estrategia divina. Es una temporada donde se alinean circunstancias, se moldean pensamientos y se sanan heridas que podrían sabotear tu futuro. Y aunque te sientas invisible, no estás siendo ignorado, estás siendo entrenado. Porque las batallas más importantes no se ganan en público sino en privado. En esos días en que decides levantarte aunque nadie te vea. En esas noches en que lloras pero sigues creyendo. En esos momentos en que podrías rendirte pero eliges resistir. Y cada una de esas decisiones silenciosas está construyendo una fortaleza interior, que será necesaria cuando llegue el momento de tu manifestación. Porque cuando Dios te exponga, no será para avergonzarte sino para mostrar lo que Él hizo en ti mientras el mundo pensaba que estabas detenido. Y entonces muchos dirán que fue suerte, que fue casualidad, que fue un golpe inesperado de éxito. Pero tú sabrás que fue el resultado de años de silencio, de obediencia cuando no entendías, de fe cuando no veías, de perseverancia cuando todo parecía perdido. Y entenderás que el proceso valió la pena, porque en el silencio aprendiste a escuchar la voz de Dios con mayor claridad, aprendiste a distinguir entre el ruido del miedo y la dirección del propósito, aprendiste a conocerte, a enfrentar tus inseguridades, a romper patrones que te limitaban. Y ese trabajo interno es el verdadero milagro, porque el mayor cambio no ocurre alrededor de ti sino dentro de ti. Y cuando cambias por dentro, tu realidad comienza a transformarse por fuera. Pero ese tipo de transformación no es instantánea. Requiere tiempo, requiere presión, requiere momentos de duda que purifican tus intenciones. Y tal vez hoy te preguntas por qué no ha llegado tu oportunidad, por qué esa puerta sigue cerrada, por qué tus planes no se concretaron como imaginabas. Pero tal vez la pregunta correcta no es por qué está tardando, sino qué está formando Dios en ti durante la espera. Porque cada retraso tiene un propósito y cada temporada de silencio tiene una enseñanza. Y si miras hacia atrás, notarás que las etapas más difíciles de tu vida fueron también las que más te hicieron crecer, las que más fortalecieron tu fe, las que más te acercaron a tu verdadera esencia. Y eso no es coincidencia, es diseño, porque Dios no improvisa, Él prepara.
Y cuando prepara a alguien lo hace con precisión, trabajando detalles que tú ni siquiera percibes, conectando situaciones que ahora parecen desconectadas, pero que más adelante cobrarán sentido. Y el silencio es parte de ese diseño, porque en el silencio se construye la disciplina, se desarrolla la sensibilidad espiritual, se aprende a esperar sin desesperar. Y esa capacidad de esperar es una de las mayores señales de madurez, porque cualquiera puede creer cuando todo va bien, pero solo alguien que está siendo preparado puede mantener la fe cuando no hay evidencias visibles. Y si hoy te sientes apartado, si sientes que estás en una etapa donde nadie nota tu esfuerzo, donde tus talentos parecen escondidos, donde tus sueños parecen pausados, tal vez no estás atrasado, tal vez estás en formación, tal vez estás en el taller donde Dios está puliendo aspectos que serán esenciales para tu siguiente nivel. Y aunque el proceso sea incómodo, aunque a veces te sientas solo, recuerda que el silencio no es vacío. Es un espacio sagrado donde se está gestando algo que aún no puedes ver. Y cuando finalmente llegue el momento de hablar, de actuar, de brillar, tu base será tan sólida que nada podrá derrumbarte fácilmente, porque no dependerás de la validación externa. Dependerás de la convicción interna que nació en los días en que solo Dios era testigo de tu lucha. Y entonces comprenderás que el silencio fue un regalo, que la espera fue necesaria, que cada lágrima tuvo sentido, porque estabas siendo preparado no solo para recibir bendiciones, sino para sostenerlas, no solo para alcanzar metas, sino para impactar vidas. Y ese tipo de preparación requiere profundidad, requiere procesos que no se anuncian, que no se publican, que no se celebran, pero que transforman para siempre. Así que si ahora todo parece callado, si parece que nada está ocurriendo, no te apresures a concluir que fuiste olvidado, porque muchas veces cuando más silencioso parece el cielo es cuando más intensamente está obrando, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y alineando tu destino con algo mayor de lo que imaginas. A veces el silencio de Dios se siente como una prueba que estira tus límites emocionales y espirituales, como si estuvieras caminando por un desierto donde no hay señales claras, donde las respuestas no llegan y donde incluso tus propias fuerzas parecen agotarse. Pero es precisamente en ese terreno árido donde se forja una fe auténtica, porque cuando todo es cómodo no necesitas profundizar. Cuando todo es visible no necesitas confiar, pero cuando el panorama es incierto, aprendes a depender de algo más grande que tus circunstancias. Y esa dependencia transforma tu manera de pensar, tu manera de reaccionar y tu manera de verte a ti mismo. Porque ser preparado en silencio implica que Dios está trabajando en tu identidad antes que en tu posición. Está consolidando tu seguridad interna antes de darte una plataforma externa. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque comienzas a entender que no se trata solo de alcanzar algo, sino de estar listo para sostenerlo sin perder tu esencia, sin desviarte, sin dejar que el orgullo o el miedo dominen tus decisiones. Y muchas veces esa preparación silenciosa incluye temporadas de pérdida, de ruptura, de cambio inesperado. Situaciones que al principio parecen retrocesos, pero que en realidad son movimientos estratégicos que te alejan de lo que no era para ti y te acercan a lo que sí lo es, aunque en el momento no lo comprendas. Porque cuando Dios te está preparando no siempre te da explicaciones detalladas. Te da procesos, te da experiencias que expanden tu carácter, que refinan tu discernimiento y que te enseñan a reconocer lo que antes ignorabas. Y en ese proceso comienzas a notar que ya no reaccionas como antes, que ya no te afectan ciertas críticas, que ya no buscas la aprobación con la misma intensidad, porque algo dentro de ti ha madurado. Y esa madurez es una señal clara de que el silencio no ha sido vacío, ha sido productivo. Ha sido un tiempo de construcción interna que nadie vio pero que tú sientes, porque tu forma de enfrentar los problemas ya no es la misma. Tu manera de esperar ya no está cargada de ansiedad, sino de confianza. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Sucede cuando has atravesado suficientes momentos donde parecía que nada se movía. Pero en lo profundo algo estaba cambiando. Y quizás te has preguntado por qué Dios permite que te sientas incomprendido. ¿Por qué permite que personas se alejen?
¿Por qué ciertas oportunidades no prosperen? Pero tal vez es porque está limpiando el terreno, quitando distracciones, removiendo influencias que podrían interferir con tu propósito. Porque cuando llegue el momento de tu manifestación, necesitarás claridad, enfoque y estabilidad. Y esas cualidades se desarrollan en la quietud, no en el ruido constante. Y aunque el silencio pueda parecer soledad, muchas veces es intimidad. Es un espacio donde tu relación con Dios se vuelve más profunda, más honesta, más real, donde ya no oras solo por lo que quieres, sino que empiezas a preguntar qué debes aprender, qué debes soltar, qué debes fortalecer. Y ese cambio de enfoque es parte esencial de la preparación, porque dejas de ver el proceso como un obstáculo y comienzas a verlo como un entrenamiento. Y en ese entrenamiento hay lecciones sobre paciencia, sobre disciplina, sobre integridad, porque cuando nadie te observa es cuando realmente se revela tu compromiso. Cuando decides hacer lo correcto aunque no haya recompensa inmediata. Cuando eliges mantener tu fe aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Y cada una de esas decisiones silenciosas acumula una fuerza invisible que más adelante se convertirá en estabilidad visible. Porque el éxito que llega sin preparación suele desmoronarse, pero el que nace de un proceso profundo tiene raíces que lo sostienen incluso en medio de tormentas. Y si hoy sientes que estás en un periodo donde tus esfuerzos no son reconocidos, donde tus avances son lentos, donde tus sueños parecen lejanos, recuerda que el crecimiento más importante no siempre es el que se ve, es el que se siente en tu interior. Es el que te permite enfrentar desafíos con mayor serenidad. Es el que te hace menos dependiente de circunstancias externas y más consciente de tu propósito. Y cuando Dios te prepara en silencio, también está alineando tiempos, conectando personas correctas, organizando detalles que tú no podrías coordinar por tu cuenta, porque hay cosas que solo se acomodan cuando tú estás listo. Y esa sincronización no se acelera con impaciencia, se activa con madurez, con confianza y con constancia. Por eso el silencio no es una señal de abandono, sino una confirmación de que algo más grande se está gestando. Algo que requiere que estés firme, que estés centrado, que estés preparado no solo para recibir, sino para administrar, para liderar, para influir con sabiduría. Y tal vez ahora no ves el panorama completo, pero cada día que decides seguir adelante a pesar del silencio, estás demostrando que tu fe no depende de resultados inmediatos, sino de una convicción profunda que ha sido cultivada en la espera. Y cuando finalmente mires atrás, entenderás que esta etapa no fue un retraso sino una inversión, no fue un castigo sino una formación, no fue un vacío sino un taller donde se construyó la versión más fuerte, más consciente y más preparada de ti mismo. En esta tercera etapa del proceso comienzas a darte cuenta de que el silencio no solo te estaba formando, sino también separando, porque cuando Dios te prepara en secreto, muchas veces permite que ciertas relaciones se enfríen, que ciertas puertas se cierren y que ciertas versiones de ti mismo queden atrás. Y eso puede doler, puede generar confusión, incluso puede hacerte sentir que estás perdiendo más de lo que estás ganando. Pero en realidad estás siendo alineado, estás siendo reposicionado para algo que exige una mentalidad distinta, una visión más amplia y una fe más estable, porque no puedes entrar a un nuevo nivel con una mentalidad vieja, no puedes sostener una asignación grande con hábitos pequeños, y el silencio se convierte en el espacio donde esas viejas estructuras internas comienzan a romperse, donde enfrentas tus miedos más profundos, donde reconoces patrones que te limitaban y donde decides conscientemente crecer, aunque eso implique incomodidad, porque el crecimiento verdadero rara vez es cómodo, casi siempre implica confrontación interna, implica aceptar que hay áreas que necesitan disciplina, que hay heridas que necesitan sanidad, que hay actitudes que necesitan transformación. Y ese trabajo profundo no se hace en medio de aplausos, se hace en momentos íntimos donde solo tú y Dios saben lo que está ocurriendo. Y es ahí donde se fortalece tu carácter, donde aprendes a guardar silencio cuando antes habrías reaccionado impulsivamente, donde eliges la paciencia cuando antes habrías forzado las cosas, donde decides confiar cuando antes habrías dudado,
Y cada una de esas decisiones silenciosas está construyendo una versión más sólida de ti, una versión que no se quiebra fácilmente ante la crítica, que no se desmorona ante el rechazo y que no pierde el rumbo ante el retraso. Porque ahora entiendes que el tiempo de Dios no siempre coincide con tu urgencia, pero siempre coincide con tu preparación. Y mientras el mundo mide el éxito por la rapidez, Dios lo mide por la profundidad. Por eso tu proceso no se parece al de otros. Por eso tu camino puede parecer más largo o más solitario. Porque estás siendo preparado con precisión, con detalle, con intención, y aunque a veces sientas que estás en la sombra, esa sombra te está dando estabilidad, te está enseñando a brillar desde adentro, y no desde la validación externa, te está mostrando que tu valor no depende de la visibilidad, sino de la autenticidad. Y cuando comprendes eso, algo cambia dentro de ti. Ya no persigues oportunidades desesperadamente, ya no compites por atención, ya no te comparas con el ritmo de los demás. Porque sabes que tu proceso es único, y que cada día de silencio está aportando algo a tu destino, incluso cuando no lo percibes de inmediato, y tal vez has notado que en esta etapa tu discernimiento se ha agudizado, que ahora percibes intenciones con mayor claridad, que ya no te conformas con menos de lo que sabes que mereces, que ya no aceptas cualquier ambiente solo por miedo a quedarte solo. Y eso también es parte de la preparación, porque cuando Dios te va a confiar algo mayor necesita que tengas claridad para protegerlo, necesita que tengas límites saludables, necesita que tengas la fortaleza para decir no cuando algo no está alineado con tu propósito. Y esa fortaleza se desarrolla en el silencio, en la espera, en las temporadas donde parece que nada externo cambia, pero internamente todo se está reorganizando. Y aunque haya días en que la incertidumbre te visite, ahora tienes una base más firme, una confianza más tranquila, una seguridad que no depende de señales constantes, sino de una convicción interna que ha sido cultivada lentamente. Y esa convicción es el fruto de cada lágrima que derramaste en privado, de cada oración que hiciste sin respuesta inmediata, de cada vez que decidiste seguir adelante, aunque no entendías el panorama completo. Porque cuando Dios prepara en silencio, no solo está construyendo un futuro, está transformando un corazón, está alineando una mente, está fortaleciendo un espíritu. Y cuando finalmente llegue el momento de avanzar públicamente, no lo harás desde la inseguridad, sino desde la certeza. No lo harás buscando aprobación, sino cumpliendo propósito. No lo harás con ansiedad, sino con paz. Porque sabrás que no fue improvisado, que no fue casualidad, que fue el resultado de un proceso profundo que te sostuvo cuando nadie más lo hacía. Y entonces entenderás que cada etapa de silencio fue necesaria, que cada demora tuvo intención, que cada separación tuvo propósito, y que todo lo que parecía una pausa en realidad era una preparación estratégica para algo que supera lo que imaginabas. Algo que no solo cambiará tu entorno, sino que confirmará que el silencio nunca fue abandono, siempre fue formación. Y cuando finalmente llegas a esta etapa del proceso comprendes que todo el silencio, toda la espera y cada aparente retraso no eran obstáculos sino piezas perfectamente colocadas en un plan mucho más grande de lo que tu mente podía imaginar. Porque ahora puedes ver con claridad que mientras tú pensabas que estabas detenido, en realidad estabas siendo dirigido, moldeado y fortalecido para un propósito que requería una versión más consciente, más madura y más firme de ti mismo. Y es en este punto donde algo dentro de ti se estabiliza, donde ya no necesitas pruebas constantes para creer, donde ya no te desespera el tiempo, donde ya no te inquieta la comparación, porque has entendido que tu historia no compite con la de nadie más, que tu llamado tiene su propio ritmo y que la preparación en silencio fue la base que necesitabas para no derrumbarte cuando la exposición llegara, porque lo que antes habrías visto como presión ahora lo ves como responsabilidad. Lo que antes te habría intimidado ahora lo enfrentas con serenidad. Y esa transformación interna es la evidencia más clara de que Dios estuvo obrando todo el tiempo, incluso cuando no veías señales externas, incluso cuando sentías que estabas caminando solo. Porque en realidad cada experiencia, cada desafío y cada momento de incertidumbre estaba afinando tu carácter,
estaba fortaleciendo tu resistencia, y estaba aliando tu corazón con una visión más grande. Y ahora comprendes que si ciertas cosas no sucedieron cuando tú querías, fue porque no estabas listo para sostenerlas sin perder tu equilibrio. Pero hoy tu perspectiva es distinta. Hoy no buscas resultados rápidos sino raíces profundas. No buscas aplausos sino impacto real. No buscas validación sino coherencia entre lo que crees y lo que haces. Y ese cambio marca el final de una etapa y el inicio de otra, porque cuando la preparación interna alcanza su punto de madurez, las circunstancias externas comienzan a moverse casi de manera natural. Las oportunidades aparecen con mayor claridad. Las conexiones correctas se presentan sin tanta fricción. Y tú ya no actúas desde la necesidad sino desde la convicción, desde la seguridad de saber que lo que viene no es casualidad, sino consecuencia de un proceso largo y silencioso que te equipó con todo lo necesario. Y aunque todavía enfrentes desafíos, ahora los enfrentas con otra mentalidad, con una fe que no se tambalea fácilmente, con una paciencia que ya fue probada, con una identidad que ya no depende de la opinión cambiante de los demás, porque el silencio te enseñó a escucharte, te enseñó a discernir, te enseñó a confiar en la dirección divina incluso cuando el camino no era visible. Y esa confianza es el mayor tesoro que te llevas de esta etapa, porque más allá de cualquier logro externo, lo que realmente cambió fue tu interior, tu forma de interpretar los procesos, tu manera de responder ante la adversidad, y eso te convierte en alguien preparado no solo para recibir bendiciones, sino para administrarlas con sabiduría, para influir con responsabilidad y para mantenerte firme cuando las circunstancias cambien, porque la verdadera preparación no termina cuando llega la oportunidad, sino que continúa en cada decisión consciente que tomas, en cada paso que das desde la integridad, en cada acción que refleja lo que aprendiste en la oscuridad. Y es entonces cuando miras hacia atrás y agradeces por cada momento en que te sentiste ignorado, por cada día en que parecía que nada avanzaba, porque entiendes que sin esos momentos no habrías desarrollado la fortaleza que ahora te sostiene, no habrías adquirido la claridad que ahora guía tus pasos, no habrías cultivado la fe que ahora te mantiene centrado, y comprendes que el silencio nunca fue vacío. Fue el terreno fértil donde se sembró una nueva versión de ti, una versión más alineada con tu propósito, más conectada con Dios y más preparada para enfrentar lo que venga. Y esa certeza te da paz. Una paz que no depende de circunstancias perfectas, sino de una convicción profunda de que si Dios te sostuvo en el anonimato, también te sostendrá en la visibilidad. Si te formó en lo oculto, también te respaldará en lo público. Y con esa seguridad avanzas sin prisa pero sin pausa, sabiendo que todo lo que viviste tuvo sentido, que cada etapa cumplió su función y que el silencio que alguna vez interpretaste como ausencia fue en realidad la señal más clara de que estabas siendo preparado para algo que solo podía nacer en lo profundo, lejos del ruido, lejos de la presión externa, en ese espacio sagrado donde se forman las raíces que sostienen los árboles más fuertes.